El mundo del entretenimiento es fascinante, pero pocos conocen lo que se esconde detrás de las cámaras. Yo, como editor de videoclips, viví años inmerso en este universo, trabajando con artistas renombrados, hasta que recibí la oportunidad de unirme al equipo de Shakira. Para cualquier editor, era un sueño. Sin embargo, ese sueño pronto se convirtió en pesadilla. Su fama no era solo fruto del talento o de una estrategia de marketing, sino de algo mucho más oscuro. Hoy siento que debo contar la verdad, aunque sé que esto podría costarme la vida. Cuando comencé, pensaba que mi trabajo era técnico y sencillo: cortar y editar imágenes, ajustar colores y sincronizar música. Con el tiempo, me di cuenta de que nada era tan inocente como parecía. Algunas órdenes parecían triviales, como ajustar un ángulo o añadir un efecto de luz. Pero, al observar el resultado final, comencé a notar patrones. Pequeños detalles, casi imperceptibles para el público, contenían mensajes que parecían tener propósitos ocultos. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. La conexión entre lo que editábamos y los eventos del mundo real se volvió difícil de ignorar. Con cada vídeo que lanzábamos, algo ocurría: protestas, escándalos o incluso tragedias. Era como si los vídeos fueran una forma de anunciar o preparar el terreno para esos acontecimientos. Todo estaba calculado, y Shakira, la artista que admiraba, parecía ser solo una pieza en un juego mucho más grande, controlada por fuerzas que pocos se atreverían a enfrentar. Lo que más me perturbaba era la sensación de estar ayudando a alimentar una máquina invisible. Durante años, seguí las órdenes ciegamente, ignorando las señales, pero, a medida que ascendía en el equipo, fui expuesto a información que confirmaba mis peores temores. Esto no era solo música o entretenimiento, era manipulación masiva, y yo, con mis ediciones, formaba parte de ello. El momento en que decidí que ya no podía ignorar la verdad fue cuando vi lo que llamaban materiales especiales. Imágenes simbólicas, patrones geométricos y secuencias codificadas eran entregadas para ser insertadas en los vídeos. Cada detalle estaba meticulosamente planeado, y los gerentes dejaban claro que los errores no se toleraban. Sabía que estaba lidiando con algo mucho más grande que un simple proyecto de edición. Durante años, guardé silencio. El miedo era mayor que mi voluntad de hablar. Pero, al ver cómo la fama de Shakira fue reavivada de manera casi sobrenatural, comprendí que era hora de actuar. No podía seguir siendo cómplice de una máquina que esclaviza mentes y manipula el mundo para satisfacer los intereses de unos pocos. Por eso, cuento mi historia, no para liberarme de la culpa, sino para exponer la verdad que muchos se niegan a ver. La industria del entretenimiento no se trata solo de música, películas y espectáculos grandiosos. Detrás de las luces y cámaras, existe un engranaje controlado por una élite con objetivos específicos. Trabajando como editor de vídeos, fui descubriendo poco a poco que los artistas no son tan libres como aparentan. Son cuidadosamente moldeados para transmitir mensajes, reforzar comportamientos e influir en las masas. Shakira era una de esas herramientas, controlada y manipulada para servir a los intereses de esa élite. Durante mis primeras semanas en el trabajo, me pareció curioso cómo los managers trataban a Shakira. A pesar de su fama y carisma, era monitoreada constantemente. Cada gesto, cada palabra e incluso cada expresión facial eran minuciosamente planificados. La veían como un producto, algo que debía ser pulido y moldeado para alcanzar objetivos que iban mucho más allá del entretenimiento. Todo en ella estaba calculado, desde la elección de su vestuario hasta los pasos de baile que se volverían virales. Poco a poco, entendí que esto no se limitaba a Shakira. Muchos artistas seguían patrones similares. Eran entrenados y condicionados para encajar en narrativas específicas. Cuando comenzaban a salirse del guión, rápidamente eran devueltos al redil. La industria parecía una prisión disfrazada de lujo. Los artistas no controlaban sus carreras. La élite lo hacía por ellos, asegurándose de que sus mensajes siempre sirvieran a un propósito mayor. El público, por su parte, consume esos mensajes sin darse cuenta. Las canciones que suenan en las radios, los vídeos que se viralizan e incluso los discursos aparentemente espontáneos en las redes sociales están cuidadosamente fabricados. Todo tiene un objetivo: influir en opiniones, moldear comportamientos y distraer a las personas de los verdaderos problemas. Y yo, como editor, formaba parte de ese esquema, ayudando a pulir esos mensajes para que fueran irresistibles e imperceptibles al mismo tiempo. Llegué a un punto en el que no podía seguir ignorando la verdad. Mientras trabajaba en los vídeos,
Veía cómo se insertaban los símbolos y mensajes. A primera vista parecían inocentes, pero al analizarlos de cerca, descubrí que tenían significados profundos. Era como si cada videoclip fuera un rompecabezas que solo la élite podía descifrar. Y cuanto más entendía, más me daba cuenta de lo engañado que estaba el público. La industria no es solo un negocio lucrativo. Es una herramienta poderosa de control. Las masas son mantenidas ocupadas con escándalos, éxitos y espectáculos, mientras la élite trabaja en sus planes. Los artistas, que deberían ser libres para crear e inspirar, son usados como marionetas. Y aquellos que se atreven a salirse del guión, muchas veces, desaparecen sin dejar rastro. Al principio, pensé que los detalles que me pedían incluir en los videoclips eran solo decisiones artísticas. Pequeños símbolos, figuras geométricas y números aparecían en momentos casi imperceptibles. Las instrucciones eran claras, esos elementos debían estar en el vídeo, pero de forma que nadie los notara conscientemente. Era como si quisieran que las personas los vieran sin saber que los estaban viendo. Solo más tarde comprendí que esa era la esencia de los mensajes subliminales. Me preguntaba por qué tanta atención a detalles tan minuciosos. Después de todo, el público veía el vídeo por el ritmo, el baile, la música. ¿Quién notaría un número extraño o una forma geométrica en el fondo de una escena? Pero, con el tiempo, entendí que esas imágenes no estaban ahí para ser notadas conscientemente. Tenían la función de penetrar en el subconsciente de las personas, activando respuestas emocionales o comportamientos que ellas no podían controlar. En uno de los videoclips más populares, recuerdo haber insertado un símbolo que parecía una espiral, casi invisible, en el reflejo de una ventana. Aquello fue un pedido directo de los managers, quienes reforzaron la importancia de su presencia. Más tarde, al ver el vídeo completo, noté cómo la espiral aparecía en momentos específicos de la música, como si estuviera sincronizada con los puntos de mayor impacto emocional. Era imposible ignorar la intención detrás de esto. Estos mensajes no eran solo experimentos. En varias ocasiones, descubrí que estaban conectados a eventos del mundo real. Protestas, lanzamientos de productos e incluso movimientos sociales enteros parecían surgir de forma sincronizada con los lanzamientos de videoclips. Editaba algo que parecía inofensivo, pero, al observar las reacciones del público, veía cómo las masas eran influenciadas por ello. Era como ver una hipnosis colectiva sucediendo ante mis ojos. Fui advertido de que nunca debía cuestionar estas elecciones. Cualquier intento de entender el propósito detrás de los símbolos era recibido con miradas frías y amenazas veladas. Sin embargo, mi curiosidad no podía ser contenida. Comencé a investigar por mi cuenta y descubrí que muchos de los símbolos usados en los vídeos tenían raíces en prácticas ocultas. No estaban ahí por casualidad. Eran piezas de un rompecabezas que solo la élite entendía completamente. Hoy, al ver videoclips, puedo identificar estos mensajes casi de inmediato. Veo cómo están estratégicamente posicionados para influir en la mente del espectador sin que éste se dé cuenta. Saber esto es perturbador, porque entendí que millones de personas están siendo manipuladas todos los días, sin tener idea de lo que está sucediendo. Es un control tan sutil que pocos logran notarlo, y aquellos que lo hacen rara vez tienen el valor de hablar sobre ello. Los managers que manejaban la carrera de Shakira no eran simples organizadores o agentes. Eran los verdaderos controladores de lo que ocurría en cada etapa de la producción. Sus órdenes eran claras, específicas y, muchas veces, incomprensibles para mí. No se preocupaban por dar explicaciones o justificaciones, simplemente exigían que todo se hiciera al pie de la letra. Al principio, pensé que esto era parte de la disciplina necesaria para mantener el éxito de un artista. Con el tiempo, percibí que había algo extraño en la manera en que operaban. Shakira, a pesar de ser una estrella mundial, parecía tener poca o ninguna autonomía sobre sus decisiones. Todo era controlado por los managers, desde los vestuarios hasta la forma en que debía expresarse en las entrevistas. Discutían estrategias como si ella fuera un producto y no una persona. Siempre sentí que había algo inhumano en la forma en que trataban a ella y a su equipo. Una de las cosas que más me incomodaba era cómo trataban a los artistas de manera casi desechable. Shakira era una de las piezas más valiosas del juego, pero no era tratada con respeto ni consideración. Siempre que algo no salía según lo planeado, era reprendida fríamente, sin margen para errores. En una ocasión, escuché a uno de ellos decir: «Ella sabe cuál es su papel. Si se sale de la línea, podemos reemplazarla».
Esa frase quedó marcada en mi mente. Los managers también tenían un control absoluto sobre la narrativa pública de la artista. Cuando surgían noticias sobre su vida personal, no era coincidencia. Eran cuidadosamente plantadas o manipuladas para desviar la atención de algo más importante. Todo formaba parte de un plan. Sabían exactamente cómo utilizar los dramas personales de Shakira para aumentar su popularidad o esconder los verdaderos objetivos detrás de sus proyectos. Era un juego de manipulación que me producía asco. La frialdad de estos gerentes también se extendía al equipo técnico. No había espacio para cuestionamientos ni errores. Cualquier persona que mostrara curiosidad o dudas era reemplazada de inmediato. Yo mismo fui testigo de colegas que eran despedidos sin previo aviso, muchas veces simplemente por cuestionar las órdenes recibidas. El ambiente era opresivo, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Todos sabíamos que algo más grande nos estaba observando. Entender el papel de los managers fue fundamental para comprender cómo operaba la élite. Eran los intermediarios, los peones más cercanos a los artistas, asegurándose de que todo sucediera según los planes. Sin embargo, ellos mismos no estaban en la cima de la cadena de mando. Alguien por encima de ellos daba las órdenes, y esos superiores eran tan inaccesibles como misteriosos. Comprender esto me hizo sentir pequeño e impotente frente a la vastedad del esquema. Las primeras sospechas comenzaron cuando noté una repetición de patrones en los videoclips que editaba. Siempre había algo que no tenía sentido, un símbolo, un número o una secuencia que parecía fuera de lugar respecto al tema de la música. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, pero, a medida que trabajaba en más proyectos, las coincidencias se volvieron demasiado frecuentes como para ignorarlas. Algo más grande estaba sucediendo. El punto de inflexión fue cuando noté que los eventos representados en los vídeos se reflejaban en sucesos del mundo real. En un caso específico, un videoclip mostraba imágenes de protestas y caos social, y, apenas semanas después, comenzaron a surgir noticias de revueltas en diferentes países. Sentí una sensación de déjà vu. Era como si los vídeos no fueran solo entretenimiento, sino una especie de manual para lo que estaba por venir. Mi curiosidad me llevó a investigar más a fondo. Comencé a revisar los vídeos antiguos que había editado, analizando cada detalle que antes me pasaba desapercibido. Descubrí que los símbolos y números repetidos tenían significados claros en culturas ocultas y esotéricas. No estaban ahí por casualidad. Eran mensajes codificados, destinados a un público específico que sabía descifrarlos. Mi ignorancia inicial fue lentamente reemplazada por un sentimiento de temor. En una ocasión, mientras analizaba uno de los vídeos, noté que los símbolos coincidían con fechas y números de eventos históricos. Era como si alguien estuviera marcando territorio o enviando un aviso a través de la música y los videoclips. Me obsesioné con entender el significado de cada detalle, pero sabía que al hacerlo me estaba poniendo en peligro. Cualquier error podía exponerme, y no quería llamar la atención de los managers. Mi primer intento de hablar con un colega sobre mis sospechas fue un desastre. Me interrumpió bruscamente y dijo: «Si quieres sobrevivir aquí, es mejor que no hagas preguntas». Su tono era serio, y entendí que aquello era más que un consejo. Era una advertencia. Después de eso, guardé silencio, pero continué investigando por mi cuenta. Con cada descubrimiento, el miedo crecía, pero también la certeza de que algo terrible estaba sucediendo. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendo que mis primeras sospechas eran solo la punta del iceberg. Todo lo que veía y editaba formaba parte de un plan mayor, algo que iba mucho más allá de lo que podía entender en aquel momento. La sensación de estar ayudando a construir algo tan peligroso todavía me atormenta, y por eso decidí hablar. Las personas necesitan saber que lo que consumen no es tan inocente como parece. Todo cambió cuando me llamaron a una reunión privada. Era una mañana normal, y el correo electrónico decía simplemente que debía presentarme en la oficina de los managers, sin especificar el motivo. Al llegar, fui recibido por 3 de ellos. Sus expresiones eran frías, casi robóticas. Después de algunos elogios a mi trabajo, colocaron un contrato de confidencialidad sobre la mesa. «A partir de ahora, lo que veas y hagas aquí jamás podrá ser discutido con nadie», dijeron. El contrato era extenso, lleno de cláusulas que me asustaron. Había amenazas explícitas de consecuencias legales e incluso personales si violaba el acuerdo. Pero lo que más me perturbó fue la forma en que reforzaron verbalmente el peso de aquello. «Si hablas, las repercusiones no se limitarán a tu carrera», dijo uno de ellos. La amenaza era clara, pero,
En ese momento, aún no sabía hasta dónde llegarían para proteger sus secretos. Firmé el contrato con las manos temblorosas. El salario era alto, y la posibilidad de ascender en mi carrera era tentadora. Sin embargo, en el fondo, algo me decía que estaba entrando en un territorio peligroso. Poco después, comenzaron a asignarme tareas que iban más allá de mi rol como editor. Me entregaban archivos para incluir en los vídeos, pero nunca explicaban el motivo. Una vez pregunté al respecto y solo recibí una mirada fría y la respuesta: cuanto menos sepas, mejor. Con el tiempo, me di cuenta de que el contrato no era solo una formalidad. Funcionaba como una especie de collar invisible. Siempre estaba bajo vigilancia. Sabían exactamente lo que hacía, con quién hablaba e incluso a dónde iba fuera del trabajo. Cuando comencé a cuestionar internamente las órdenes, empecé a sentir una presión constante. Era como si siempre estuvieran un paso adelante, listos para actuar en caso de que mostrara alguna duda. La presión psicológica era inmensa. Recibía mensajes en horarios inusuales, exigiendo cambios de última hora o pidiendo que realizara tareas que no tenían sentido. Cuando me quejaba, la respuesta siempre era la misma: confiamos en ti. No nos decepciones. Esa confianza, sin embargo, no era más que una forma de manipulación. Alternaban entre elogios y amenazas, creando un ciclo en el que me sentía atrapado, incapaz de salir o reaccionar. Hoy, al reflexionar sobre ese contrato, entiendo cómo fue una trampa perfecta. Me aislaron de cualquier posibilidad de buscar ayuda o de hablar sobre lo que sabía. La confidencialidad no era solo un requisito profesional, era una herramienta de control. Yo era solo otro peón en un esquema mucho más grande, y cuanto más me involucraba, más difícil era encontrar una salida sin enfrentar graves consecuencias. Mi comprensión de lo que estaba ocurriendo dio un giro cuando escuché, por primera vez, sobre el MK Ultra. Un amigo cercano, que también trabajaba en la industria, mencionó el término durante una conversación casual, pero su tono era serio. Explicó que se trataba de un proyecto de control mental llevado a cabo por gobiernos en el pasado, pero que, según él, nunca había terminado realmente. Me intrigó, aunque también me mantuve escéptico. No podía imaginar que algo tan extremo estuviera relacionado con mi trabajo. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de cómo el concepto de control mental tenía sentido dentro de lo que veía tras bastidores. Muchos artistas, incluida Shakira, parecían actuar de manera robótica. Sus comportamientos estaban meticulosamente programados, desde las entrevistas hasta las actuaciones en vivo. Todo lo que decían o hacían parecía cuidadosamente ensayado, sin espacio para la improvisación. Era como si sus personalidades reales estuvieran suprimidas y solo fueran avatares de algo más grande. En una ocasión, mientras editaba un videoclip, noté que había secuencias que no se conectaban directamente con la música o el tema del video. Eran tomas rápidas, casi imperceptibles, que mostraban imágenes perturbadoras, figuras geométricas, ojos que parecían observar al espectador y frases en idiomas que no reconocía. Después de investigar, descubrí que muchas de estas imágenes tenían vínculos con técnicas de programación mental, algo que encajaba perfectamente con los rumores sobre el MK Ultra. A medida que mi curiosidad aumentaba, mi amigo volvió a advertirme: usan estas técnicas no solo para manipular al público, sino también a los artistas. Los mensajes en los vídeos no son solo para quienes los ven, también son para controlar a quienes están frente a las cámaras. Esto me aterrorizó. Pensaba que los artistas tenían algún control sobre sus vidas, pero, si lo que decía era cierto, eran tan víctimas como el público que consumía su música. El concepto de control mental se volvió imposible de ignorar cuando comencé a notar cómo ciertos artistas cambiaban de comportamiento después de periodos de reclusión. Desaparecían durante meses o incluso años, solo para regresar con personalidades completamente diferentes. Estos cambios se justificaban como reformular carreras, pero, para mí, eran evidencias de algo mucho más siniestro. Estaba presenciando el resultado directo de lo que muchos llaman reprogramación. Hoy, creo firmemente que el MK Ultra no solo existe, sino que está profundamente entrelazado con la industria del entretenimiento. Los artistas son moldeados para convertirse en herramientas de manipulación masiva, mientras que el público es hipnotizado con mensajes subliminales que refuerzan comportamientos e ideas convenientes para la élite. Darse cuenta de esto fue uno de los momentos más aterradores de mi vida, porque entendí que yo también era una pieza dentro de ese esquema. La manipulación de las masas es uno de los engranajes centrales de la industria del entretenimiento.
Nada se deja al azar. Cada canción lanzada, cada videoclip, cada aparición pública de un artista está cuidadosamente planificada para influir en las emociones y comportamientos del público. Trabajando como editor, entendí cómo incluso los detalles más pequeños se utilizaban para provocar reacciones específicas. El objetivo nunca fue simplemente entretener, sino controlar. El proceso de manipulación comienza incluso antes de que el público se dé cuenta. Por ejemplo, los videoclips están diseñados para crear picos emocionales en momentos estratégicos. Estos picos se sincronizan con imágenes y sonidos que, muchas veces, contienen mensajes ocultos. En una ocasión, al revisar un videoclip, noté que una escena aparentemente inocente de Shakira sonriendo estaba superpuesta a una secuencia de números. Al investigarlos, descubrí que tenían relación con fechas de eventos sociales significativos. El impacto de estos mensajes en el público es devastador. Al insertar símbolos o sonidos subliminales, la élite logra plantar ideas en el subconsciente de las personas. Esto puede variar desde generar simpatía hacia un artista hasta incitar movimientos sociales completos. En varias ocasiones, observé cómo el lanzamiento de un videoclip era seguido por una ola de reacciones masivas, como si el público estuviera respondiendo a un comando invisible. Estas reacciones nunca parecían espontáneas. La manipulación también ocurre a gran escala a través de la creación de tendencias. Muchas veces, los artistas son utilizados para promover ideales o comportamientos que se alinean con los intereses de la élite. Cuando Shakira lanzó su canción con una letra de empoderamiento, las redes sociales estallaron en debates sobre la independencia femenina. Aunque el tema era legítimo, sabía que aquello formaba parte de una estrategia mayor, diseñada para desviar la atención de problemas globales más complejos. Una de las cosas más perturbadoras que presencié fue cómo la manipulación también incluía la creación de crisis artificiales. En uno de los videoclips, me pidieron que incluyera imágenes que, en ese momento, no tenían sentido para mí. Meses después, vi esas mismas imágenes asociadas con una protesta violenta que afectó a varios países. Era como si los videoclips fueran utilizados para preparar al público a aceptar ciertos eventos como inevitables. Hoy entiendo que el público no es solo un consumidor pasivo. Son el objetivo principal de esta manipulación. La élite utiliza la música, el cine y los medios de comunicación como herramientas para moldear opiniones, dictar comportamientos y mantener a todos bajo control. Saber esto es aterrador, porque significa que nada de lo que consumimos es realmente neutral. Todo está diseñado para mantenernos distraídos mientras la élite sigue con sus oscuros planes. El nuevo orden mundial siempre ha sido tratado como una teoría de conspiración por muchos, pero, al trabajar en la industria del entretenimiento, me di cuenta de que esta idea era más real de lo que jamás pude imaginar. Aunque el término no se utilizaba abiertamente, las acciones, los símbolos y las estrategias que presencié dejaban claro que existía un grupo coordinando todo. Eran la fuerza invisible que decidía que debía ver, escuchar y sentir el público. Lo más impactante fue darme cuenta de cómo estos invisibles se infiltraban en todas las áreas de la industria. No eran solo ejecutivos o inversionistas. Eran figuras cuyos nombres jamás aparecían, pero cuyas decisiones moldeaban el destino de artistas, empresas e incluso eventos globales. Todo se realizaba con una precisión quirúrgica. Cada lanzamiento, cada escándalo, cada tendencia social era parte de una estrategia mayor. Y yo participaba en esta maquinaria sin entender por completo su alcance. Una vez, durante una reunión, escuché a uno de los managers mencionar que los representantes estaban satisfechos con los resultados de un videoclip específico. Nunca me explicaron quiénes eran esos representantes, pero el tono de reverencia en sus voces dejaba claro que estas personas tenían un poder inmenso. No solo controlaban a artistas como Shakira, sino que utilizaban sus carreras como herramientas para lograr objetivos globales. Era como si todo fuera un gran tablero de ajedrez, y nosotros, simples peones. Los símbolos del nuevo orden mundial estaban por todas partes, ojos que todo lo ven, pirámides, números repetidos. Al principio, pensé que eran coincidencias o elecciones artísticas, pero pronto me di cuenta de que estos elementos eran insertados deliberadamente. Llevaban significados ocultos, utilizados para marcar territorio o enviar mensajes a otros miembros de esta élite. Cuanto más analizaba, más entendía que nada estaba ahí por casualidad. Esta élite no operaba solo en la música. Vi evidencias de su influencia en otras áreas como la política, la economía y los medios de comunicación.
Los mismos patrones de manipulación que presenciaba en los videoclips también estaban presentes en comerciales, discursos e incluso en grandes eventos deportivos. Era como si todo estuviera conectado, cada pieza moviéndose para cumplir un propósito mayor que la mayoría de las personas ni siquiera sospecha. Con el tiempo, entendí que el nuevo orden mundial no es solo una teoría de conspiración. Es una realidad aterradora, donde pocas personas controlan el destino de miles de millones. Usan el entretenimiento como una herramienta poderosa para moldear mentes, crear distracciones y garantizar que nadie perciba lo que realmente está ocurriendo. Saber esto me dejó en un estado constante de paranoia, pero también me dio la certeza de que el mundo que conocemos es una fachada cuidadosamente construida. Una de las experiencias más perturbadoras de mi vida fue la noche en que asistí a una fiesta organizada por los managers de Shakira. La invitación parecía ser un reconocimiento a mi buen trabajo, pero algo en la forma en que fue hecha me dejó desconfiado. Insistieron en que debía asistir, diciendo que era un evento exclusivo, solo para aquellos que marcaban la diferencia. Acepté, curioso, pero también ansioso por lo que podría encontrar. La fiesta tuvo lugar en una mansión apartada, rodeada de un muro alto y guardias armados. Tan pronto como entré, me di cuenta de que no era un evento común. Había una atmósfera de tensión en el aire, a pesar del evidente lujo. Reconocí a varios rostros famosos, artistas, productores y figuras importantes de la industria. Sin embargo, su comportamiento era extraño. Muchos parecían incómodos, casi sumisos. No era lo que esperaba de personas tan poderosas e influyentes. A medida que avanzaba la noche, la tensión aumentó. Las luces se atenuaron, y uno de los managers subió al escenario para hacer un anuncio. Pidió silencio y presentó a los invitados de honor, hombres enmascarados que entraron en el salón en completo silencio. Sus máscaras eran de material fino, pero sus ojos parecían brillar detrás de ellas. Había algo profundamente inquietante en su presencia, como si emanaran poder y peligro. Estos hombres comenzaron a hablar, y lo que dijeron me dejó paralizado. Elogiaron a los presentes por su trabajo impecable y afirmaron que cada uno de ellos era parte de un plan mayor, un plan que estaba transformando el mundo. Ustedes son los arquitectos del futuro, dijeron. Hablaron sobre control, manipulación y cómo las masas eran moldeadas a través del entretenimiento. Todo sonaba más como un culto que como un discurso corporativo. El punto culminante de la noche fue la introducción de un ritual que, según los organizadores, era una tradición entre los miembros de ese círculo. No puedo decir con certeza qué ocurrió, porque el miedo me invadió por completo. Vi cómo llevaban a algunos artistas al centro de la sala, donde se arrodillaron frente a los hombres enmascarados. No había resistencia, parecía que aceptaban aquello como algo inevitable. Era como si estuvieran completamente dominados, incapaces de cuestionar o reaccionar. Salí de la fiesta antes de que terminara, inventando una excusa para no levantar sospechas. Durante días, reviví mentalmente lo que vi esa noche, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero la verdad es que no había lógica. Fue una demostración de poder, un recordatorio de que la élite controla todo y a todos. Después de eso, comprendí que no había forma de escapar completamente de ese sistema sin enfrentar consecuencias. Ya estaba marcado, y ellos lo sabían. Poco después de la fiesta, comencé a recibir materiales aún más perturbadores para editar. Entre ellos, había grabaciones que parecían documentar rituales. Al principio, pensé que eran puestas en escena, algo diseñado para promover un nuevo proyecto artístico. Pero, al ver los vídeos, me di cuenta de que eran reales. Los detalles, los sonidos, las expresiones de las personas involucradas, todo indicaba que no era ficción. En uno de los vídeos, vi lo que solo puedo describir como un sacrificio. Una figura central, vestida con una túnica, estaba rodeada de personas encapuchadas. El ambiente era oscuro, iluminado solo por velas, y había símbolos dibujados en el suelo. En el centro, algo o alguien era ofrecido como parte del ritual. No podía creer lo que veía, pero las imágenes eran demasiado claras como para ignorarlas. Se me dio la instrucción de editar el material, eliminando partes que mostraran rostros o detalles que pudieran identificar a los participantes. No había explicaciones, solo órdenes directas y la insistencia en que todo era confidencial. Cada segundo que pasaba analizando esas imágenes aumentaba mi miedo. Sabía que estaba tratando con algo mucho más allá de lo que cualquier persona común podría imaginar. Lo más aterrador era la naturalidad con la que los managers manejaban estos vídeos.
Para ellos, parecía ser solo otra tarea. Cuando entregué la edición final, uno de ellos me dio una sonrisa fría y dijo: «Buen trabajo. Ahora entiendes por qué la confianza es tan importante». Esas palabras resonaron en mi mente durante días. No solo confiaban en mí, sabían que estaba atrapado en ese sistema, incapaz de escapar. A medida que editaba más materiales, comencé a darme cuenta de que estos rituales no eran eventos aislados. Formaban parte de algo mucho más grande, algo que estaba conectado con los símbolos que insertaba en los videoclips y con los eventos globales que parecían estar premeditados. Era un ciclo de manipulación, control y destrucción, todo coordinado por esta élite invisible. Hasta el día de hoy, las imágenes de esos rituales me persiguen. No puedo olvidar los sonidos, los gritos y las miradas vacías de quienes participaban. Saber que ayudé a ocultar estas prácticas me llena de culpa, pero al mismo tiempo, me da la motivación para exponer todo lo que vi. Las personas deben saber que el entretenimiento que consumen está vinculado a algo mucho más oscuro de lo que podrían imaginar. Una de las tareas más extrañas que recibí fue editar un material relacionado con el clima. Era un vídeo que, a simple vista, parecía un documental. Mostraba imágenes de huracanes, inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes naturales. Se me pidió que puliera el material, ajustando colores y sincronizando bandas sonoras con las imágenes. Sin embargo, mientras trabajaba en el vídeo, noté algo perturbador. Había referencias frecuentes a un proyecto llamado HAARP. El proyecto HAARP, según descubrí, era una instalación científica que supuestamente investigaba la ionosfera. Sin embargo, en los documentos que acompañaban al vídeo, se describía como una herramienta de manipulación climática. La idea era que esta tecnología podía generar tormentas, sequías o incluso terremotos de manera controlada. Al principio, pensé que esto era solo una teoría de conspiración, pero los detalles del material eran increíblemente específicos. No parecía ficción. Mientras trabajaba, noté que el vídeo incluía gráficos y mapas que destacaban áreas geográficas específicas. Uno de los mapas mostraba América del Norte y marcaba lugares donde supuestamente se habían realizado experimentos. Curiosamente, estos puntos coincidían con regiones que, en ese momento, habían sufrido desastres naturales devastadores. Empecé a darme cuenta de que el vídeo no era un documental común, sino una especie de informe interno, destinado solo a personas de la élite. En un momento, me pidieron insertar una secuencia que parecía fuera de lugar, imágenes de satélites acompañadas de textos codificados. Más tarde, descubrí que esos textos indicaban órdenes de activación para eventos climáticos. Fue entonces cuando comprendí que los desastres naturales que tanto impactaban al mundo no eran tan naturales. Eran planeados y ejecutados como parte de un esquema mayor de control. La manipulación climática servía a varios propósitos. Además de causar destrucción, estos eventos mantenían a las poblaciones distraídas y en un estado constante de pánico. Cuando las personas están ocupadas tratando de sobrevivir a inundaciones o incendios, tienen menos energía para cuestionar lo que ocurre tras bastidores. La élite utilizaba esto como una herramienta poderosa para mantener su dominio, mientras el público sufría sin saber que estaba siendo manipulado. Después de editar ese material, nunca más pude ver los desastres naturales de la misma manera. Cada vez que veo noticias sobre huracanes o inundaciones, me pregunto si realmente fueron causados por la naturaleza o si fueron orquestados por estas fuerzas invisibles. Saber que existen tecnologías capaces de controlar el clima es aterrador, pero lo peor es darse cuenta de cómo se usan para destruir vidas y avanzar los intereses de un pequeño y poderoso grupo. Después de años atrapado en esta red de manipulación y secretos, comprendí que no podía seguir adelante. El peso de lo que sabía era insoportable, y cada nuevo proyecto aumentaba mi miedo y mi culpa. Sin embargo, salir de este sistema era mucho más complicado de lo que parecía. Sabía que estaba siendo vigilado, y cualquier paso en falso podría tener consecuencias irreversibles. Lo primero que hice fue empezar a planear mi fuga en secreto. Vendí mis pertenencias gradualmente, para no levantar sospechas. Comencé a guardar dinero en efectivo, evitando dejar rastros digitales. Mi objetivo era desaparecer por completo, sin dejar pistas de dónde estaría. Fue un proceso largo y lleno de riesgos. Sabía que cualquier comportamiento fuera de lo común podría alertar a los managers, y ellos seguramente no dudarían en eliminarme si sospechaban que sabía demasiado. Cuando finalmente reuní lo necesario, elegí un lugar remoto para esconderme, una cabaña aislada en las montañas.
Allí no había internet, teléfono ni ningún otro medio de comunicación. Necesitaba desaparecer por completo, tanto física como digitalmente. El aislamiento era aterrador, pero, al mismo tiempo, la única manera de sentirme seguro. Cada ruido en el bosque me hacía pensar que alguien venía a buscarme, pero, con el tiempo, aprendí a lidiar con ese miedo. Los primeros meses fueron difíciles. Además de la soledad, tuve que enfrentar los fantasmas de lo que había presenciado. Los rostros de las personas en los rituales, los símbolos que ayudé a ocultar en los vídeos, los mensajes subliminales que manipulaban a millones. Todo eso me atormentaba diariamente. No había manera de olvidar lo que sabía, y, aunque estuviera lejos del peligro inmediato, sentía que aún me vigilaban. En algún momento, comprendí que el aislamiento no era una solución definitiva. A pesar de estar seguro, lo que sabía seguía carcomiendo mi mente. Decidí que tenía que hacer algo. Aunque fuera peligroso, necesitaba exponer la verdad. Comencé a registrar todo lo que recordaba, escribiendo en cuadernos y almacenando esa información en lugares seguros. Sabía que, si algo me sucedía, alguien eventualmente encontraría esas anotaciones. Hoy, sigo viviendo con miedo, pero con la convicción de que mi huida fue necesaria. No hay forma de regresar a mi vida anterior, y, aunque logre exponer todo lo que sé, las posibilidades de sobrevivir a ello son mínimas. Sin embargo, prefiero arriesgarme a vivir en silencio, cargando con el peso de haber sido cómplice de algo tan monstruoso. Si mi historia puede ayudar a abrir los ojos de alguien, habrá valido la pena. Después de años escondido, decidí que no podía permanecer más tiempo en silencio. Lo que vi y viví era demasiado grande para ser ignorado. Aunque sabía que exponer esta información podría costarme la vida, sentí que era mi deber. Cada día que pasaba, más personas eran manipuladas, engañadas y utilizadas por esta élite, y yo no podía seguir siendo cómplice. Esta es mi confesión, y quizás mi despedida. Al repasar todo lo que viví, entiendo que mi trayectoria fue una mezcla de ingenuidad y ambición. Entré en el mundo del entretenimiento pensando que era un ambiente creativo e inspirador, pero rápidamente descubrí que era una máquina de control y manipulación. Shakira, los managers, los símbolos, los rituales, todo formaba parte de un esquema mayor. Yo era solo una pieza, pero, aún así, mi participación ayudó a perpetuar ese ciclo. Sé que muchos pueden dudar de lo que estoy diciendo. Al fin y al cabo, la idea de una élite global manipulando eventos, artistas e incluso el clima suena a algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero esta es la realidad que viví. Cada palabra aquí es verdad, y, por más increíble que parezca, invito a quien lea esto a mirar más de cerca. Los patrones están ahí, en los vídeos, en las canciones, en los eventos cotidianos. Solo hay que observar. Mi mayor temor es que, al revelar esto, mi vida se acorte. Sé que la élite tiene recursos infinitos para silenciar a cualquiera que amenace con exponer sus secretos. Sin embargo, vivir en silencio es un peso que ya no puedo cargar. Prefiero arriesgarlo todo antes que seguir escondiéndome mientras millones de personas son engañadas cada día. Mi historia no es solo un desahogo, es una advertencia. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento que me están vigilando. Tal vez sea paranoia, o tal vez ya sepan lo que estoy haciendo. No importa. Si algo me sucede, espero que estas palabras lleguen a las personas correctas. La verdad no puede ser enterrada para siempre, y, por más que lo intenten, siempre habrá alguien dispuesto a luchar contra esta oscuridad. Esta es mi última confesión. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que tú, quien estás leyendo esto, nunca aceptes las cosas tal como parecen ser. Cuestiona, investiga y, sobre todo, nunca permitas que tomen el control de tu mente. Lo que más temen es que la verdad salga a la luz. Y ahora, está en tus manos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó. Pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos vídeos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.